Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 10. Éxodo capítulo 10, desde el verso 21 hasta el verso 23. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. Padre que estás en los cielos, bendigo y adoro en esta hora tu santo nombre, Señor. Te doy gracias porque usted ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Te doy gracias por traernos y permitirnos estar acá en este lugar, desde donde podemos predicar tu bendita palabra. Habla, Señor, por medio de mis labios. Pon tu palabra en mi corazón, en mi mente y en mi boca, Señor. Que ahora en este instante yo sea una trompeta, sea un atalaya, un mensajero, Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, a quien doy gloria y honra en esta hora. Amén, amén. A Dios damos toda la gloria y la honra. Quiero compartir hoy una palabra muy hermosa que le titulé: en Gosén había luz. Y me refiero a este término o a este nombre, ya que Gosén era un lugar, un pedazo o una porción de territorio que se encontraba en la tierra de Egipto. Era una pequeña provincia de esa nación. Gosén fue el lugar donde José le permitió, cuando era gobernador de Egipto, por orden del faraón, que su familia se asentara allí. Si recordamos, la palabra del Señor en el libro de Génesis nos enseña que José, siendo hijo de Jacob, fue nombrado gobernador de Egipto. Y por medio de José, Dios libró a esa nación de sufrir de una gran hambruna. Dios le dio sabiduría a este hombre para que a través de sus estrategias, de sus ideas, de sus proyectos, la tierra de Egipto o el pueblo egipcio no sufriera de hambre. Y en recompensa a eso, José fue nombrado gobernador de esa nación, pero además también, valga la redundancia, se le permitió a su familia, a sus hermanos, a su padre, habitar una porción de tierra llamada Gosén, donde él se asentaron, se multiplicaron e hicieron de esa provincia su tierra. Pero pasado algunos años o décadas, el pueblo de Israel dejó de gozar de la simpatía, de la amabilidad de la nación de Egipto y se convirtieron en esclavos. Y la historia nos dice, la palabra del Señor nos enseña que Dios envió a Moisés para sacar a ese pueblo que él había escogido de allí de Egipto y enviarlo a otro lugar llamado la tierra prometida o Canaán. Pero que cuando Moisés, como instrumento de Dios, llega allí a hablar con el faraón obviamente en principio se niega a que el pueblo de Israel abandone su tierra. Eran sus esclavos, eran sus obreros, ellos eran los que trabajaban, ellos eran los que producían la gran mayor parte de lo que ahí se hacía. El faraón se negó a que Israel abandonara su tierra. Sin embargo, Dios habla a Moisés para que
le advierta al faraón que si no deja salir a su pueblo, iba a caer sobre la nación entera una serie de plagas que iban a causar ruina, destrucción y muerte sobre la nación. Y la respuesta del faraón, por supuesto, siguió siendo la misma, una respuesta negativa y de rechazo. Y es así entonces como Dios comienza a derramar sobre Egipto lo que la Biblia llama las 10 plagas de Egipto. Plagas diversas que comenzaron a traer desgracia sobre la nación. Esas plagas empezaron a derramarse de manera progresiva, de menos a más. Empezó primero con las aguas convertidas en sangre. Luego hubo una plaga de ranas, plaga de piojos, plaga de moscas. Se enfermó el ganado. Hubo úlcera entre el pueblo. También la Biblia nos habla acerca de que hubo una plaga de granizo y una plaga de langostas. Cada una de estas plagas se derramaba sobre la nación con el fin de producir dolor, de producir angustia, de producir en el pueblo un quebrantamiento, porque era un pueblo orgulloso, pero también para doblegar al faraón y dejara salir al pueblo de Israel. Pero acá donde leímos, en el capítulo 10, se nos habla acerca de una plaga que es la plaga de tinieblas, la 9ª plaga. Y esta plaga señala los versículos que leímos, que cuando se derramó sobre el pueblo o la nación de Egipto, dice que fueron por 3 días, y el verso 23 dice que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Es decir, era tan densa, tan espesa las tinieblas que había sobre la nación, sobre el pueblo, que los habitantes permanecieron por 3 días inmóviles en su lugar y no podían ver a su prójimo. Es decir, que era tan espesa que ni aún las lámparas, ni aún ninguna clase de luz podía hacer que ellos se vieran. Eran unas tinieblas muy densas al punto de que ellos no podían moverse de su lugar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero lo hermoso, lo precioso de este versículo, dice el último parte del verso 23, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Es decir, los hebreos, los hijos de Dios, ellos sí podían moverse, sí podían verse sus caras, sí podían ver luz. Las tinieblas no hicieron el mismo efecto en ellos que el que hizo en el pueblo o en la nación de Egipto. En Gosén, en esa pequeña provincia de Egipto donde habitaba el pueblo de Dios, allí había luz. A Dios damos la gloria. En Egipto había tiniebla. En Gosén, que pertenecía a Egipto, era la misma tierra, era el mismo gobierno, tenían el mismo emperador o el mismo faraón, pero ellos gozaban de luz. A Dios damos la gloria. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Nos quiere decir que Dios tuvo especial atención para con este pueblo llamado el pueblo de Israel. Dios hizo diferencia. Dios distinguió entre esa nación llamada Egipto a un pequeño pueblo que habitaba allí. Y Dios, a ese pequeño pueblo, aleluya, Dios damos la gloria, Dios tuvo para ellos una especial atención, porque ese era su pueblo, ese era sus hijos. Bendito sea nuestro Dios. Entonces vemos acá que las plagas o los juicios de Dios sobre la tierra de Egipto fueron para los egipcios, mas no para el pueblo de Dios que estaba en Egipto. Alabado sea Dios. Dios hizo diferencia, y esta diferencia se establece porque Dios tenía o había hecho un pacto con Abraham.
Dios le había prometido a Abraham que ese pueblo sería bendito, que ese pueblo sería especial. Dios había dado una palabra, Dios había hecho un compromiso y él no podía violar o romper ese compromiso. Y ese compromiso era que Dios guardaría, Dios bendeciría a esta nación, a este pueblo llamado Israel. A Dios damos la gloria. Amados hermanos, este pueblo Israel, habitando en la tierra de Gosén, gozó de la protección divina, disfrutó del privilegio de Dios. Ellos no padecieron de las plagas que cayeron sobre esa nación. Inclusive la 10ª plaga, que fue la peor de todas, la de los muertos, la de los primogénitos muertos, o la muerte de los primogénitos. Dios les habló para que ellos colocaran en los dinteles de sus ventanas o puertas una marca, una señal, que era la sangre de un cordero santo, un cordero perfecto, y que sobre toda casa donde esa señal estuviera, el ángel de la muerte no entraría para ocasionar la muerte, valga la redundancia. Y fue así como Dios también protegió o liberó al pueblo de Israel de padecer de esa gran y terrible plaga. Esto nos habla de que Dios tiene propósitos y hace acepción con su pueblo. La tierra de Gosén y el pueblo de Israel habitando allí representa a la iglesia, representa al pueblo de Dios habitando en Egipto, que es el mundo. El mundo es Egipto y nosotros somos la iglesia, o nosotros somos el Israel espiritual. Alabado sea el Señor. Y así como sobre Egipto Dios derramó su juicio, también Dios sobre el mundo ha dicho que derramará sus juicios. Dios ha hablado de antemano que sobre las naciones del mundo vendrán terribles y grandes juicios. Juicios por causa del pecado, de la maldad de las naciones, de los que gobiernan y también de sus habitantes. Pero que cada vez que Dios ha de derramar su juicio sobre las naciones, hay promesas hermosas en la palabra de Dios que van dirigidas a la protección, a la cobertura de aquellos que somos su pueblo. A Él damos toda la gloria. Nosotros, aleluya, estamos en este mundo, en este Egipto, gloria a Dios, expuestos a todos los juicios que Dios ha de derramar. Pero también así como allá en Israel, en Gosén, fueron librados, también nosotros seremos librados. Bendito sea el Señor. ¿Qué representa Gosén? Gosén puede representar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Puede representar a los hijos, puede representar a nuestros parientes cercanos. Gosén puede representar todas las cosas que Dios nos ha regalado, nuestras propiedades, los bienes materiales, representar un negocio, representar una empresa. Gosén puede representar nuestra salud, nuestros cuerpos, puede representar la iglesia. Bendito sea Dios. Eso puede representar Gosén. Y cuando Dios derrama juicio sobre las naciones por causa del pecado, Dios ha prometido, así como a Gosén, proteger a cada una de estas cosas que acabo de nombrar. Dios puede proteger tu casa, Dios puede proteger tu familia, puede proteger a tus hijos, puede proteger a tus parientes cercanos, puede proteger tus negocios de la ruina, de la miseria, de las langostas, puede proteger tu cuerpo de la enfermedad, puede protegernos a nosotros, a la iglesia, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Dios ha hecho esas promesas. No son fantasías, no son inventos nuestros. En la palabra de Dios hay hermosísimas promesas para con nosotros, la iglesia de Jesucristo. El mismo Dios en su palabra, hablando de nosotros,
Él dijo que nosotros somos como la niña de sus ojos, que Él nos tiene escondido en el hueco de su mano. Dios ha prometido pelear todas las batallas que tenga que pelear a favor de nosotros, porque Él nos ama. Él hace cualquier cosa y será capaz de hacer cualquier cosa por nosotros. A Dios damos la gloria. En la Biblia encontramos nosotros palabras, versículos, promesas en las que Él hace diferencia entre el que es su pueblo y el que no es su pueblo. Dios hace diferencia. Hay un versículo en la palabra en la que se dice que Dios no hace acepción de personas. Ese versículo tiene su contexto, pero también hay otro versículo en la que señala que Dios hace diferencia entre el que le teme y el que no le teme. Bendito sea nuestro Salvador. Quiero leer un pasaje en Apocalipsis capítulo 9. En este precioso versículo 4, capítulo 9, verso 4, hay una palabra muy hermosa que aplica para este tiempo. Y dice el verso 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Quiero decirle, amados hermanos, que cuando nosotros fuimos rescatados, fuimos salvados por Jesucristo, Él puso un sello en nuestros corazones, puso un sello en nuestras vidas, que Él nos hizo su propiedad. Ese sello significa que ya no pertenecemos a nuestro antiguo amo, ahora pertenecemos a nuestro nuevo amo que se llama Jesucristo. Ese sello nos diferencia, nos distingue del resto. Ese es el sello que habla la Biblia, que habla el apóstol Pablo y lo llama el sello del Espíritu Santo. Nosotros, cuando salimos a la calle, aunque ese sello no se vea porque es invisible, es espiritual, ese sello está en nuestra frente, está en nuestro rostro, está en nuestros corazones. No lo ven los hombres con sus ojos carnales, pero sí lo ven los ángeles, sí lo ven los demonios. Los demonios saben quiénes somos nosotros, nos diferencian. Podemos estar en medio de una gran multitud, pero al ver los demonios que tenemos el sello de Dios, ellos sabrán quiénes somos. Ellos sabrán diferenciarnos del resto. Alabado sea Dios. Nosotros tenemos una marca que nos distingue. Y acá en este versículo que hemos leído, en el capítulo 9, verso 4, esto habla acerca de un juicio que vendrá cuando esté sucediendo la gran tribulación, pero tiene aplicación por analogía para con nosotros la iglesia. Y es que aquí dice la palabra de Dios que se le dio la orden a una plaga de langosta para que destruyera, para que atormentara la tierra, para que hiciera daño en la tierra, pero tenía una orden específica, y esa orden era que esa plaga de langosta, que pueden representar también demonios, le hiciese daño a ciertas cosas, pero no le hiciese daño a aquellos que tenían el sello de Dios. Dice que se le dio poder para dañar a los hombres, pero se le prohibió que dañara a aquellos que tenían el sello de Dios en sus frentes. A Dios damos la gloria. Esto que se encuentra allí tiene aplicación actual, porque nosotros tenemos el sello de Dios en nuestros corazones o en nuestra frente. Y aún ese sello nos hace distinguir, hace que los demonios no puedan hacernos daño, no puedan tocarnos. A Dios doy toda la gloria, porque ese sello da a entender que pertenecemos a Dios. Esto nos habla entonces de que hay una diferencia entre el que es de Dios y el que no lo es. El que es de Dios tiene el sello de Dios, la cobertura de Dios, la protección de Dios. El que ya no es de Dios, el que se ha salido de la cobertura de Dios, ese ya no tiene el sello. Por lo tanto, está expuesto a que el diablo, sus demonios, sus plagas los alcance. A Dios doy toda la gloria. En el Salmo 91, el Salmo 91 es un salmo muy hermoso, es un salmo de muchas promesas. En ese salmo hay promesas hermosísimas para todo aquel que confía en Dios.
Y hay un versículo que es el versículo 7, que señala que caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti, ese ti eres tú la iglesia de Dios, eres tú el pueblo de Dios, soy yo la iglesia de Dios, mas a ti, dice, no llegará. ¿Por qué a otros sí y a ti no? Eso lo dice el Señor en su palabra. A ti no llegará. ¿No llegará qué? No llegará la plaga, no llegará la desgracia. Dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero tú no serás tocado por eso. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre el que cree en Dios, el que le teme a Dios y el que no le teme. Dios tiene una especial atención para ti y para mí, que estamos en sus manos. A Dios toda la gloria. En Malaquías, capítulo 3, verso 18. Hay otra preciosa, hay un precioso versículo. El capítulo 3, verso 18. Dice, palabra de Dios, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es decir, Dios hace diferencia. Él va a discernir, Él va a ver la diferencia entre el que es justo y el que es malo, entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el que es santo y no lo es, entre el que es hijo de Dios y es hijo del diablo. Dios hace esa diferencia. Ahora bien, con esto no quiero decir que nosotros, el pueblo de Dios, seamos intocables. Que esto significa que nosotros seamos invulnerables. Para nada. No somos intocables, no somos invulnerables. Seguimos siendo humanos y estamos sujetos a que podamos en algún momento padecer de alguna aflicción. Sin embargo, hay una diferencia, porque Dios nos ha dado la promesa o las promesas para que confiemos en Él, para que vivamos seguros, para que estemos tranquilos, para que tengamos confianza. Para eso son las promesas. Las promesas son para que no estemos asustados, para que no tengamos temor, para que no estemos desesperados, corriendo o afligidos. Las promesas son para que estemos con nuestro rostro erguido, para que mantengamos nuestra actitud firme, como que creemos en un Dios verdadero, en un Dios que es real, que está vivo, que es poderoso. A Dios damos toda la gloria. Para eso son las promesas, para que las creamos, las abracemos y actuemos conforme a ellas. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, las promesas de Dios son y deben ser una garantía de que Dios ha prometido cumplir lo que ha dicho. Sin embargo, por supuesto, cuando los propósitos de Dios son otros, cuando Dios ha determinado hacer algo, nosotros solo tenemos que someternos a su voluntad, someternos a sus designios, aceptar lo que Él quiere que suceda, aceptarlo como lo que Él ha hecho, como soberano que es sobre la tierra. Si a Dios le place que nuestra existencia termine de una vez, no podemos contra eso luchar. No podemos contra eso oponernos. Alabado sea Dios. Solo nos queda aceptar su soberana voluntad y estar preparados para encontrarnos con Él. Pero esa no es su voluntad para todos los casos, no es su voluntad para todos los hombres. Dios tiene propósitos con algunos de nosotros, para un propósito, valga la redundancia, especial, un propósito de servicio, un propósito de misión. Pero cuando ya ese propósito se ha cumplido, nos tocará entonces aceptar los propósitos o la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Aceptar lo que Él ha decidido. En 2 de Timoteo hay un precioso versículo que quiero compartir también. En el capítulo 2, en el verso 19. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19. Dice, conoce el Señor
a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son de Él, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este pasaje nos declara que Dios sabe quiénes son los que son de Él, valga la redundancia. Dios sabe quiénes son los que le pertenecen a Él. Y los que no le pertenecen también Dios los conoce. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No nos equivoquemos, no nos confundamos. Dios sabe quién eres tú y quién soy yo. Dios te conoce bien. Él sabe quién eres tú. Bendito sea el Señor. Él sabe que tú eres su hijo. Él sabe que tú eres su siervo. Él sabe que tú fuiste lavado y redimido por la sangre del Cordero. Él sabe que tú fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Dios sabe quién eres. Por lo tanto, en medio de este caos, Él no va a quitar de ti su mirada. Él no va a perderte de vista. Él va a seguir fijándose en ti. Tú pensarás que estás perdido, que Dios en tanta multitud, en tanta turbulencia, Él ha perdido la vista de ti, pero no es así. Dios sabe quién eres tú, dónde estás, qué estás haciendo y qué estás sintiendo en este momento. Él lo sabe, bendito sea Dios. Pero también sabe quiénes son aquellos que ahora mismo ya no están en sus caminos. Él sabe quiénes son aquellos que ahora mismo se han apartado de su palabra. Él sabe quiénes ahora mismo están descarriados, están haciendo las cosas que a Dios no les agrada. Él lo sabe. Bendito sea el Señor. Y en Apocalipsis capítulo 3, el verso número 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta palabra está dirigida para todos los que ahora mismo, alabado sea Dios, estamos pasando por esta prueba. Él dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es un compromiso de Dios. El compromiso de Dios es guardarnos de la hora de prueba, del juicio, de la tribulación, de la aflicción, por cuanto hemos guardado su palabra. Bendito sea el Señor. No es una promesa para todo el mundo. Yo veo por las redes sociales, veo los estados de WhatsApp, los estados de Facebook, etcétera, de gente colocando versículos bíblicos, reclamando promesas de protección, reclamando la seguridad de Dios, reclamando la cobertura del Espíritu Santo. Gente que no ha creído en Dios, gente que no ha sido lavada por la sangre del Cordero, declarando que el ángel de Jehová está con ellos, que su casa está bajo la bendición de Dios. Gente apartada, descarriada, fría y mundana, confesando que ellos están bajo la presencia del Señor. Y leen y recitan versículos de la Biblia, colocan pasajes de promesa de la palabra de Dios. Quiero decirles algo, esas promesas no aplican para todos ustedes. Esa promesa no aplica para todo el mundo, solo aplica para aquellos que hemos sido sellados por la sangre o por el Espíritu Santo, o hemos sido lavados por la sangre del Cordero, para todos aquellos a los cuales el Señor conoce. Bendito sea Dios. Porque el Señor no conoce o desconoce a los impíos. Desconoce a los desobedientes, a los rebeldes. A Dios doy toda la gloria. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la hora de prueba. Te voy a librar, te voy a proteger, te voy a defender de la hora de prueba que el mundo entero experimentará. Esa es la promesa de Dios para la iglesia. Es la promesa de Dios para aquel que cree en Él. Pero hay que guardar su palabra. No es para los que no la guardan, es para los que la viven, la practican, la cumplen. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando leemos acá que Él nos va a guardar, Él está haciendo diferencia entre el que cree y el que no cree.
Él está diciendo con eso: yo a ti te voy a bendecir, yo a ti te voy a librar, pero al impío, al pecador, al mundano, para ellos no hay garantía. A Dios doy toda la gloria. El Salmo 91, como ya dije, es un salmo muy precioso. He visto que en algunos lugares lo tienen pegado en una pared, un cuadro, y lo recitan. He llegado a hogares de cristianos inclusive, donde lo tienen ahí abierto, tienen sus Biblias abiertas y lo tienen allí en una mesa, en un lugar especial. Ese Salmo 91 es una promesa que solo aplica para el que cree en Dios, para el que confía en Dios y vive y practica su palabra. No aplica para el impío, ni aplica para el incrédulo, ni tampoco aplica para el que está descarriado. Aplica solo para el que ha confiado en Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener esa seguridad, esa confianza de que en medio de cualquier tribulación, crisis que estemos viviendo, estamos en las manos del Señor. Nosotros no estamos solos. Y aún inclusive, si es voluntad de Dios que esto siga por mucho tiempo, si es voluntad de Dios que nosotros, algunos, tengamos que partir, sépalo, la iglesia primitiva, si algo anhelaba ellos, los creyentes primitivos, era poder ver al Señor, era poder ver a Jesucristo. Por supuesto, estamos en otro tiempo. La palabra del Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día, por supuesto, muchos no quieren morirse. Muchos quieren vivir, si es posible, hasta más allá de 100 años. Pero ese no era el pensamiento de la iglesia primitiva. El pensamiento de los primeros cristianos era poder pronto ver a Jesucristo, poder pronto abrazarse con Él. Los tiempos han cambiado, el enfoque ha cambiado. Pero la iglesia del Señor no puede cambiar ese enfoque. La iglesia del Señor tiene que entender, tiene que poner en primer lugar que nuestra salvación o nuestra esperanza es sobre todo la esperanza bienaventurada que la Biblia enseña, que es estar un día con Jesucristo. Alabado sea Dios. Los primeros discípulos, los apóstoles, todos ellos anhelaban ese día. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia en el mundo. Y eso no puede ser algo que nosotros lo dejemos al azar. Tenemos que hacerlo, tenemos que producirlo, tenemos que provocarlo. Bendito sea Dios. Nosotros estamos llamados a marcar esa diferencia. Y esa diferencia significa que el mundo tiene que enterarse, tiene que darse cuenta que nosotros tenemos una esperanza mayor que las de ellos. Y que la esperanza nuestra no está en la tierra, está en los cielos. Que la esperanza nuestra es Jesucristo, es la salvación. A Dios doy toda la gloria. La palabra del Señor nos enseña, o el apóstol Pablo a través de la palabra del Señor nos dice que el que está en Cristo, o el que confía en Cristo, dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Confiemos en Dios, creamos que Él está con nosotros, creamos que su palabra, sus promesas no van a ser quebrantadas, que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Alguien me dijo: no, pero es que hay pastores, hay creyentes que han muerto. Dios así lo ha querido, Dios así lo ha deseado, porque también hay que entender que los planes de Dios no pueden ser refutados por el hombre. Pero confiamos en Dios, creamos que Él está con nosotros. Y cuando digo esto, lo digo para que dejemos el miedo, dejemos el terror, dejemos el pánico. Creamos que Dios va con nosotros, nos defiende y nos defenderá, porque Él lo ha prometido. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá, porque Dios no es una imagen, Dios no es un ídolo, Dios no es una idea, Dios no es un concepto, Dios no es un pensamiento, Dios es una realidad. A Él doy toda la gloria y toda la honra. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora bendigo y adoro tu nombre. Alabo o exalto tu nombre en este momento, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que has puesto en mi boca.